Bienvenidos. En este momento, la sierva Lourdes Etienne y el hermano Gerdi abordarán un tema muy importante a través de la contestación de las preguntas llegadas al buzón bíblico. Y ahora preparémonos para analizar sobre los profetas, la clasificación de los profetas y lo más interesante, vamos a hablar sobre las profecías. ¿Está de acuerdo, sierva? Claro que sí, mi hermano, claro que sí, para eso estamos, para recordar a los hermanos y que invitarlos a que tengan hambre de conocer la palabra del Eterno y de nuestro Creador, porque la única manera de poder agradarlo a Él es conociendo su palabra, sus mandamientos, sus enseñanzas, sus instrucciones. Realmente la Biblia pues se interpreta a ella misma, no es de interpretación privada, y todo lo que quieran saber a mis hermanos les digo aprovechando el medio, que ellos lo pueden obtener conociendo la palabra, creerla, grabándosela en su mente, dejar que le pase a su corazón y permitiéndole a su boca que salga por ella. Esas son las instrucciones primeras para conocer un poquito de la palabra de Dios. Así es, hermana. Clasificaciones para los profetas. ¿Cuáles son las clasificaciones que existen para los profetas según la Biblia? Según la Biblia tenemos un método que se clasificaban de esta manera. Por ejemplo, el Tanakh los divide en dos. Primero los primeros profetas y los últimos profetas. También se clasificaban según la extensión del libro, de la extensión que tenía el libro que escribían. Por lo tanto, también les dijeron profetas mayores y profetas menores. Y según el método que usaban, por ejemplo, habían profetas que eran oradores, otros escritores, según el tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos estos tres tipos de profetas, siendo los menores, no porque fuera de menor importancia lo que escribieron, porque los profetas menores son tremendos, escribieron cosas y profecías que estamos viviendo todavía hoy día, cumpliéndose, ahorita. Referente a los libros de los profetas menores, que son 12, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ellos son los profetas menores. Y los profetas mayores, que son Isaías, Ezequiel, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, que son los profetas mayores. ¿Sí? El tiempo es el que nos da y nos enseña todo lo que estos hombres tremendos que los usó el eterno Creador nuestro Abba, Él los enseñó, les dio la palabra, les puso palabra en su boca para que instruyeran a su pueblo y le dijeran lo que iba a suceder. Les advirtiera, porque Dios no hace nada a sus hijos si no les advierte, y Él nos ha advertido durante desde la eternidad hasta donde vayamos, hasta la nueva eternidad, nos ha advertido a través de los profetas y ha usado a tremendos hombres que los ha sacado, los ha levantado y les ha puesto palabra viva para que nos enseñen el camino por donde debemos de andar y enderezar la senda, ¿ok? ¿Qué les pasó a los profetas, hermana? Bueno, los profetas decían las cosas al pueblo y muchas veces no les agradaba oírlas. Regularmente los profetas pagaron con su vida, igual que pasa ahora. Cuando usted habla la verdad, regularmente lo rechazan. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente no quiere oír la verdad, prefiere a veces la mentira, ya sabe de quién, que no lo voy a nombrar en este programa porque es para darle gloria a nuestro Creador. Y además, pues la gente no está dispuesta a pagar ese precio, hermano. Un profeta sufría, no conozco a ninguno que haya vivido en opulencia ni que haya tenido jet privado. Simplemente tenía que obedecerle a Dios y eso es un precio que hay que pagar. O sea que antes los profetas se conducían en camellos, me imagino. Bueno, a pie, la inmensa mayoría. En bote, si tenían algún bote o algo, pero en realidad era a pie, todo el ministerio de ellos era a pie, no usaban ningún jet privado ni cosa que se le parezca, como hoy día, ¿verdad? Que tenemos profetas que... Bueno, ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús cuando convocó a los discípulos para que fueran a predicar, que los separó de dos en dos? Así, nada más les dijo que llevaran una túnica y un calzado. ¿Solamente eso? Nada más. No les dijo pero hoy conozco algunos, ¿verdad? Bueno, que el Señor juzgue. No les dijo que se fueran a conducir en Rolls Royce. La realidad es que vemos que además de los jetes, un séquito de personas, de maletas, pisos completos en hoteles, etcétera, que digo yo, bueno, Señor, tú nos dejaste ejemplo y quisiste que siguiéramos tus pasos. Qué increíble. Y la pregunta la dejo en el aire, ¿lo estamos siguiendo? Hermano, fíjese quién sigue usted. Sí, hermano. Hermano, abra los ojos, abra sus oídos y fíjese a quién está siguiendo.
Es Eso muy nada más le importante. dejo de recomendación. Es muy importante. Bien, la labor es grandísima de los profetas, como decíamos, cada uno predicó en diferente tiempo a un diferente rey, unos a Ezequías, otros llegaron con Acab, inclusive Natán llegó con David, ¿verdad?, a decirle lo mal que había hecho. Tenemos impresionantes profecías de Ageo y tenemos de Zacarías también conclusiones importantísimas de la reedificación y la restauración del reino. Entonces, yo no quisiera volver a esto que ya lo estudiamos en el 30 de abril, fue precisamente el programa, para darles algo nuevo Así a los es. hermanos, diciéndoles algo importante, ¿verdad?, acerca de las profecías que quedamos de hablar el día de hoy, pero sí es importante tocar un poquito la base primordial y salir de una plataforma. Ya los hermanos tendrán oportunidad de preguntar en su momento. ¿Qué dice Lucas 21:29 y de qué generación habló el Mesías? Lucas 21:29 dice, también dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan sus hojas, viéndolos vosotros sabréis que el verano está cerca. Ajá. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Sí? De la generación que estaba hablando el Señor, el Mesías, era de la generación nuestra. Es nuestra generación, porque, bueno, por lo menos la mía, no, los que tengan mi edad se pueden sentir felices, porque pudieron ver el renacimiento de un pueblo, el renacimiento del hermoso y maravilloso pueblo y nación de Israel, la única nación y estado judío en el mundo. ¿Sí? Así es que nosotros somos testigos de que somos esta generación que hemos visto formarse Israel como nación. ¿Cuándo Esto fue que se formó? Como ¿Cuándo? todos sabemos, el 14 de mayo de 1948. Y está escondido en Ezequiel, otro profeta, 4 al 6. Ahí tenemos escondido los 395 días de Israel que durmió para la casa de Israel sobre su lado derecho y sobre su lado izquierdo, 40 días por la tribu de Judá. Si nosotros sumamos estas dos fechas, los 390 días, bien claro dice que es día por año, son 430 años bíblicos. Teníamos hablando de eso, menos el cautiverio en Babilonia nos da 360 años bíblicos. Después el Señor les dice, como no se arrepintieron, van a tener 7 años más. Por eso lo multipliqué por 6. Como dice la palabra, si la palabra se interpreta ella misma, no necesitamos andar inventando cuentos de nada. Y entonces estos años calendario que nos da, les vamos a poner el término del cautiverio en Babilonia, que son 566 años, lo que nos da 1947. Al ajustar el año 0, que queda en el aire del 1 al 0 de la llegada del Mesías, nosotros tenemos 1948. Ahí tenemos la fecha exacta de que Israel sí va a ser nación. Todo está escondido allí y lo tenemos clarito. Lo que pasa es que tenemos que ver con los ojos del Espíritu, no con los ojos de la carne. Tiene toda la razón, hermana. En realidad, bueno, y en Isaías 66... ¿qué es lo que podemos encontrar aquí? 66:8 creo que es, ¿no? En Isaías 66:8, el Señor es bien claro. En Isaías 66:8 nos habla bellísimamente de algo que tenía que acontecer. Se lo voy a leer, hermano, porque vale la pena que nosotros conozcamos a los hermanos que están en la radio. Les invito a que anoten, por favor, anoten estas citas, porque a la larga son importantes para ellos. Y muy buena manera. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Qué cosa más linda, hermana. Yo aquí haré dar a luz y ver nacimiento, dice el Eterno. Yo que te engendré, no impediré tu nacimiento, dice el Shaddai, el Todopoderoso. O sea que en un día, hermano, para la independencia de Honduras, para la independencia de Nicaragua, para la independencia de cualquier país centro sudamericano o el que haya sido, el mismo de esta nación costó sangre y años. Israel nació en un día por la voluntad de Dios y porque estaba escrito que esa nación volvería a renacer. Tenemos el renacimiento, el resurgimiento del Estado de Israel.
es algo que solo el eterno y creador puede hacer. El Elohim, el único, ¿sí? Entonces lo tenemos escrito, hermano, en Isaías 66, para que mis hermanos vean que esto se cumplió ya. En 1948 Israel fue nación. Y por eso tiene tanta gente envidia de él, por eso toda la vida están encima de Israel, porque ven que la mano del Creador está sobre ellos. Uh-huh. Sí, se han cumplido ya muchas profecías bíblicas, ¿verdad, hermana? A través de los tiempos se han cumplido muchas profecías. Según los estudios, ¿qué profecías son las que te faltan por cumplirse? Bueno, tenemos todavía algunas por cumplirse. No sin antes quisiera yo hablarle de Proverbios 29 y 18, de Oseas 10, que dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, hermano. Es necesaria la profecía, pero la profecía es algo que ya está escrito y que nosotros lo tenemos que decir. No es que vamos a inventar una nueva profecía, ¿me explico? Porque ninguna profecía, como le decía, es de interpretación privada. Tesalonicenses 5:20 nos dice que no menospreciemos las profecías, igual que el Apocalipsis del 1 al 3. Hoy se están cumpliendo, como decíamos, la profecía, y vemos la primera, que acabamos de leer, de la higuera, aprende de la parábola. Usted sabe lo que acabo de leer al principio, que es el renacimiento del Estado de Israel. Así es. Después habla Jesús, Yeshua Yamashiach, que la generación que vio brotar la higuera es la nación que hoy está viviendo, o sea, nosotros, porque nosotros vimos o estaba muy joven cuando la higuera brotó, ¿verdad? Dependiendo de la edad que haya tenido. Y luego tenemos en Isaías 11:12 que Hachem levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel que han sido esparcidos, a los desterrados de Israel y a los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Quiero decirle que esta profecía también se cumplió ya, porque más de 5 millones de judíos israelitas han regresado a Israel. Han regresado a Israel para habitarla, para hacer un lugar fructífero, para hacer un lugar productivo, ya que Israel es uno de los primeros países que exporta más de 800 millones, ¿oyó?, de frutas y verduras, siendo que Israel es un pedacito de tierra, un desierto. Israel produce todo eso para el mundo, produce más de 2.000 millones de dólares en flores que exporta a Europa. Y ahora Israel, con el sistema de riego, la inteligencia que Dios le ha dado a su pueblo tan tremendo, ya tiene el riego por goteo hace rato, y ya casi la lluvia cumple su función, porque la lluvia temprana y tardía ha vuelto a Israel. Los antecedentes que tenemos es de todo, porque no solamente restauró la tierra, no solamente regresó a su pueblo, sino que en Sofonías 3:9 también retoma el idioma hebreo, una lengua muerta que ya cuando yo estudié en el colegio decían que el latín, el griego y el hebreo eran lenguas muertas. Hoy puedo decirle al mundo que la lengua hebrea está viva y más viva que nunca, porque se va a usar el hebreo y se está usando para alabar el nombre de Hashem. Aleluya, hermano, esto es maravilloso. ¿Sabe lo que es restaurar una lengua que estaba muerta? Eso solo lo puede hacer el Creador eterno. En Ezequías 45 también nos habla de la ofrenda que será por medio del ciclo. Y realmente vemos que los conflictos que ha tenido Jerusalén en Zacarías 12:2 de 1967, no podía haber un Estado israelita sin Jerusalén. Jerusalén es la base. Entonces, en Isaías 62:6 nos explica cómo, mejor dicho, nos dicen cómo todas las naciones iban a estar en contra de Israel. Usted sabe que hay 477 votos en contra de Israel y han hecho nulos los árabes y los del Vaticano para que Israel devuelva esa tierra, un pedacitito que tiene 2.000, o sea, en comparación a todos los demás países que la rodean. Es bien importante ver la mano de Hashem en Israel. Solo un ciego no lo puede ver, hermano, realmente, porque allí está la mano de él. Y aunque vengan, los que vengan, dice que él peleará por nosotros. Él peleará, porque esa tierra es del pueblo escogido de Dios, y los límites son desde el Nilo hasta el Éufrates. O sea que los que están en medio, que sepan que esa tierra se la dio Dios a Israel, y Yahweh, el eterno creador, él es el único que la ha cuidado y la va a rescatar de la mano de toda la gente que ha querido usurparla. Y vendrán días, dice el Señor. También tenemos una profecía que está por cumplirse, que es la de Gog y Magog en Ezequiel 38.
¿verdad? Allí le quiero decir que los judíos rusos no podían salir de Rusia cuando Israel se hizo nación, pero llegó un presidente, Gorbachev, así usó a Nabucodonosor el Señor, así usó a los asirios, así usó a Asuero y a muchos paganos para la gloria de su pueblo. Así es que Gorbachev permitió la salida de millones de rusos hacia Israel y se cumplió definitivamente otra profecía, que su pueblo llegaría en alas de águila. Usted sabe que los aviones fueron águilas fletadas por americanos y por muchos israelitas que estaban fuera del país, que estaban esparcidos en los 4 continentes, para que regresara el pueblo a su tierra. Otra profecía importante en Apocalipsis dice que el río Éufrates también se iba a secar cuando las copas de la ira, y hablaban de que ese río se tendría que secar para que los reyes del norte pudieran pasar. Hay una represa, hermano, en Ataturk, en Turquía, en Anatolia, de donde se surte de agua Turquía, Irak y Siria. Por décadas ellos han estado diciendo que eso es de ellos, por décadas. Pero el día que en Turquía, ¿sabe cuánto produce? 8.900.000 kilowatts. Imagínense qué potencia. Tremenda Cuando Turquía potencia decida y cierre la llave del agua, el Éufrates se secará y se cumplirá otra promesa, porque el Señor así lo quiere. En fin, hermanos, estamos llenos de promesas, llenos de profecías, llenos de bendiciones, y el mismo Zacarías en el 14:12 profetizó la bomba atómica. Para los que no saben, tenemos que juntarnos. Saben que en el 2005 el Foro Mundial dijo que teníamos 27.000 ojivas nucleares, más las armas biológicas. 500 años antes de Cristo lo dijo Zacarías, y describió claramente lo que iba a suceder con esta gente que iba a pelear contra Jerusalén. Se le iban a salir los ojos de sus cuencas y a deshacer su lengua. 500 años antes. Nosotros tenemos que estar atentos a las señales del cielo. En Lucas 1:25-26 nos dice: porque la angustia de la tierra los va a hacer desfallecer, pero las potencias de los cielos van a ser conmovidas, hermanos. Lo estamos viendo en nuestros ojos. La Universidad de Oregon hace poquito descubrió que el Polo Norte se había despegado 2.100 kilómetros magnéticamente hablando, y que tenemos muchos cambios científicos para el 2012. Usted mismo me mandó, por cierto, un artículo muy interesante de la NASA, que está buenísimo, que confirma la palabra de Dios. Hoy los científicos están comprobando que la palabra, que la Torá, el Tanakh y el Nuevo Testamento son palabra de el único, del que la hizo, del que la formó, del que eligió a Israel como pueblo suyo. Así le cueste creerlo a muchos y le duela, como siempre digo, a quien le duela. Tenemos guerras, hermano, y rumores de guerras, otras cosas. Desde 1945 para acá hemos tenido 42 guerras, imagínense, y hay ahorita 50 conflictos armados en el mundo. También estamos viendo el crecimiento del crimen, que ha aumentado el 500%. Otra cosita más que el Señor nos está diciendo: aprended la parábola cuando la hojita está verde, es que ya viene el verano. Estamos viendo un Israel floreciente y estamos viendo cómo aumenta todo, pero todo esto se desprende de una tremenda profecía de Daniel. Daniel lo dice en el 12:4, que le dice: Daniel, cierra el rollo, sella el rollo. Cuando le dice sella el rollo, no se puede ver más. Y se va a abrir, ¿sabe cuándo? Cuando la ciencia aumentara. Y hoy día ya llegamos a eso. La ciencia ha aumentado tanto, que estamos en eso. Le quiero decir que el crecimiento del crimen ha subido por la gran cantidad de abortos ilegales que se hacen. 50 millones de bebés, de niños, mueren cada año en el mundo, porque de 1960 a la fecha subió el 500% el crimen. Imagínense nada más, en Daniel, como le decía, 12:4, tenemos que la gente viajaba a caballo, viajaba a pie, viajaba pues en bote, como habíamos dicho, pero él le dijo: cierra la palabra de este libro, y él lo hizo. Correrán de aquí para allá, dice, y la ciencia aumentará. Hermana, hoy volamos en avión, corremos en carro o en tren. La ciencia ha aumentado a tal grado que el Internet, hermano, cada 5 años multiplica su conocimiento. Así es. Imagínese. Muchísimas gracias, hermana, por haber compartido con nosotros ese conocimiento que usted ha adquirido a través de tantos años de estudios sobre la Biblia. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a su sección de Buzón Bíblico con la hermana Lourdes Etienne.
esta mañana, pues estamos muy felices, muy contentos, como siempre, por las bendiciones grandes de nuestro Señor. Así que la hermana igualmente tiene que estar muy feliz y muy contenta, como siempre le caracteriza a ella. ¿Qué tal está, hermana? Muy buenos días. Muy bendecida, hermano. Muy buenos días a todos los hermanos que nos escuchan cada día, alabando y glorificando el bendito nombre. Así es, mi querida hermana. A los amigos oyentes, busquen papel y lápiz en mano, porque tengan papel y lápiz en mano, porque esta mañana vamos a tratar un temita bastante interesante, un tema muy interesante con la hermana Lourdes Etienne, la sierva Lourdes Etienne. Hermana, Israel es muy mencionado en la Biblia, muy mencionado en los periódicos, por A o B motivos, por A o B razón. Siempre Israel ocupa los titulares de los principales rotativos del mundo. Así que me gustaría que nos ilustrara sobre este pueblo, que es el pueblo escogido de Dios. Y yo quisiera que usted me diga por qué se dice que Israel es el pueblo escogido de Dios. Bueno, no lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Es muy importante eso, que haga esa aclaración, hermana. Lo dice la palabra de Dios. Y claro que cuando Dios dice algo, Yahweh dice algo, definitivamente tenemos que creerlo, porque no hay otra alternativa en el mundo que creerle a Él. Mire, hermano, pasa lo siguiente. Nos quedó escrito en Deuteronomio 7:6 algo muy bello que dice: porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Dios. Yahweh tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra. No por vosotros no sois vosotros más que todos los pueblos de la tierra, sino que os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais insignificantes. Imagínense nada más. Dos veces en dos versículos, el 6 y el 7 de Deuteronomio 7, nos dicen que Él lo ha escogido. Se imagina el gran y tremendo Yahweh, el Padre, el Abba, el Creador del universo, escogió a este pequeño pueblo, y lo hizo el centro. Como usted dice, no hay quien no hable de Israel. Claro, muchas veces para hablar mal de Israel, porque la envidia es terrible, ¿verdad? Así es, hermano. Un pueblo próspero, lleno de vida, lleno de la palabra del Señor, y lo estamos declarando, ¿verdad? ¿Y con quién hizo? Este pueblo fue escogido, y para confirmarlo todavía tenemos Éxodo 19, para los que están tomando nota, del 5 al 8. Usted sabe, hermano, que nosotros no podemos de hablar algo si no estamos afirmados en la palabra de Dios. Definitivamente. Dice: ahora pues, si dieres oídos a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas palabras dirás a los hijos de Israel. Le estaba hablando a Moisés. Imagínense qué lindo. O sea que el pacto lo hizo ¿con quién? El pacto fue el pacto abrámico originalmente. Ya. Ese es el pacto que se hizo. Es un pacto perpetuo, como dice también, y lo vemos en 17:7 de Génesis, hermano. Es muy importante que las personas anoten, porque esto no es palabra de hombre, es palabra directa de Dios, del Elohim de Israel, ¿verdad? Nosotros tenemos el 17:7, hermano. Lo tenemos aquí, cuál fue el pacto que hice. Y aquí dice lo siguiente: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardaré mi pacto, y a tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre vosotros y entre su descendencia. Después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. Este fue el pacto que hizo con Abraham. Qué interesante. ¿Y qué prometió el Elohim de Israel a su pueblo, hermana? La heredad, la tierra. Deuteronomio 15:4, hermano. Porque mucha gente dice que no, que Dios no les dio esa tierra, que es mentira, que esto y que aquello, y ahí andan. Usted sabe cómo ha sido la historia del pueblo de Israel. Y la semana pasada tuvimos unos invitados preciosos que nos instruyeron y nos enseñaron muchas cosas, ¿verdad?, lindas que todos los hermanos aprendieron, porque es necesario volver a las raíces.
las raíces hebreas del cristianismo. Hay un libro también muy interesante sobre todo esto. Claro que no podemos anunciarlo, pero les quiero decir el título nada más, Raíces Hebreas del Cristianismo, el que quiera verlo, porque ya es hora de salir de Roma para los que siguen en Roma y regresar a Israel. Ya es momento de que volvamos a las raíces, porque ningún cristiano que se precie de ser cristiano puede dejar antes de ser judío, porque recuerden, hermanos, que fuimos insertados en la vid verdadera, y gracias a eso la salvación que viene de los judíos nos llegó a nosotros. Si no, nosotros no podríamos no ser ni cristianos ni nada, no tendríamos salvación. Gracias a que la salvación viene por los judíos, y también lo dice aquí la Biblia, está escrito, nosotros somos salvos. ¿Ok? Hermana, algunos consideran a Israel como desechado. ¿Quiénes son esos? Bueno, lo consideran desechado porque usted sabe que el hombre hace teorías, el hombre hace comentarios y el hombre hace sus propias historias. Y de tanta mentira que se dice en el mundo, pues algo se tiene que terminar creyendo, porque algo queda. Alguien dijo por allí, miente y algo quedará, y es cierto. Ese fue Hitler. En su momento, pues la Iglesia Católica, que siempre ha sido usurpadora, ¿por qué no decirlo?, quiso quitar al pueblo de Israel, ha querido quitarlo siempre de en medio para adueñarse de la verdad y trasladar a Roma todas las promesas y todo lo que él estaba hecho para Israel, a tal grado que en esta famosa teoría del reemplazo, que se llama también supersesionismo, o sea que le ceden el derecho a la Iglesia Católica de tener todas las promesas del Antiguo Testamento. Así todo lo que era para los judíos se lo aplica a la Iglesia Católica, y aún algunas evangélicas que no quieren saber nada del Antiguo Testamento. Ilógico, ¿verdad? Pero así es. Y entonces, ¿qué es lo que sucede, mi hermano? Que esta teoría, pues, cambió muchas cosas. Primero, porque refiriéndose al pueblo judío, dicen que ha sido destituido y que la Iglesia lo ha reemplazado. Imagínese. O sea que segundo, lo reemplazan con la Iglesia. Ya no es el pueblo escogido, según ellos también. De hecho, dice que es como cualquier grupo étnico, como los españoles y como los africanos. Acabamos de leer en la palabra de Dios que es eternamente y para siempre, y que la tierra que les dio por heredad es eternamente y para siempre en posesión de ellos. Acabamos de ver en la Biblia una cosa, y nos han tenido con mentiras y con mentiras muchos siglos, hermano. El pueblo judío también dicen ellos que o sea, lo más importante, que no hereda las bendiciones que fueron para Abraham, que son muchas bendiciones, hermano, es algo bellísimo. Que no lo herede el pueblo judío, que el pueblo judío, que eso es para el pueblo cristiano o católico, y que los judíos no heredan más que las maldiciones por haber desechado a Cristo. Otra mentira más, porque los primeros judíos mesiánicos de la tierra fueron los apóstoles, que reconocían que Jesús era el Mesías y andaban con él, y eran judíos. Pero su madre María era judía, Pablo era judío, y todos los que conocemos del comienzo de la cristiandad eran judíos. En ese tiempo no habían iglesias católicas, romanas, ni mucho menos. En ese tiempo no había absolutamente nada que nos guiara hacia Roma. Todo era en Jerusalén. El mismo Jesús el Cristo visitaba la sinagoga, Yeshua y Mashiach, porque él sabía el llamado de su Padre. Y él se descubrió como Cristo. Bueno, empezó a leer Isaías en una sinagoga, cuando dijo, este tiempo ha llegado. Así es. ¿Verdad? Así es. Y se ha cumplido. Entonces, realmente, nosotros no sabemos por qué y quién. Bueno, sí sabemos quién y sí sabemos todo. Y sabemos la visión que tenían estas personas de trasladar hacia Roma los poderes o la bendición de Israel, siempre reemplazando, siempre quitando, siempre usurpando. Y eso no está bien, porque eso molesta mucho al Creador, alaba al Padre, que nos mandó un bendito Redentor, y no solo para unos que dicen que se van a salvar, sino lo mandó para el pueblo judío, y el pueblo judío nos insertó a nosotros, a los que tenemos que volver a las raíces para entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, que es llevarnos
a una salvación eterna. Hermana, ya hemos aclarado de que sí hubo judíos que creyeron en el Mesías. Ahora bien, ¿cuáles son los errores más comunes acerca de los judíos, hermana? ¿Podría enumerarnos algunos? Sí, por ejemplo, usted sabe que cierta iglesia mayoritaria, ya no voy a decir nombre, siempre ha dicho durante siglos que los judíos mataron a Yeshua. Cosa mentira. El error número uno. Fueron las leyes de Roma. Mentira número uno. ¿Verdad? Pero en fin. Además Jesús dijo, nadie toma mi vida, yo la pongo. Otra mentira de ellos, porque Jesús mismo sabía que tenía que cumplir con la redención, o sea, el Cristo, ¿verdad? Tenía que cumplir con la redención porque él obedeció a su Padre hasta la muerte y la muerte en el madero. Ahora, la iglesia, perdón, otra de las cosas que dicen que fueron suplantados, lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Y que las maldiciones son para Israel. Y durante siglos han dicho que el pueblo judío es un pueblo maldito, cosas que dice la palabra de Dios. El que maldiga a mi pueblo, maldito será, y el que lo bendiga, bendito será. Entonces, mentiras tras mentiras que ahogaban a los niños, que esto, que aquello, que se robaban esto, que hacían. Todos los males de la humanidad siempre han sido echadas al pueblo de Dios. ¿Por qué? Por envidia. Eso es todo, hermano. Hermana, una envidia tremenda de ver cómo prospera, que es un pueblo lleno de bendiciones, que es un pueblo que busca obedecer la Torá, porque mucha gente los critica, no, que esos judíos idólatras. ¿Y dónde nos quedamos nosotros? ¿Que esos judíos desobedientes? ¿Dónde nos quedamos nosotros? El que esté libre de culpa, hermano, que tire la primera piedra. El que esté libre de culpa, que puede hablar, pero como Jesús mismo dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y esto fue un ejemplo claro que le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Yo también les pregunto, hermanos, el que esté libre de culpa es el único que puede levantar su mano. Y no toque, por favor, a un judío, porque usted se alcanza una maldición tremenda. Hermana, en la Biblia encontramos muchos conceptos que me parece que es muy importante que los aclaremos. Esto de pacto, ordenanza, mandamiento, estatuto, bendición, promesa. ¿Sería usted tan amable en que en las próximas semanas nos pueda ilustrar sobre esto? Claro que sí, podemos hablar qué cosa es un pacto, qué cosa es una ordenanza, qué cosa es un mandamiento, qué cosa es un estatuto, una bendición y una promesa. Claro que sí, hermano, todo esto está escrito y como digo, tenemos que regresar a nuestras raíces para saber y conocer mejor a nuestro Abba. Abba significa papito. Usted cuando le decía a su papá su nombre, no le decía Alberto, ni Antonio, ni Gerardo, le decía papi o papito. Así a nuestro es. Padre Celestial le gusta que le digamos Abba. Vamos a ir aprendiendo algunas palabras que le agradan al Señor. Así es, hermana, así es. También tenemos un sitio web para las personas que se llama raiceshebreas.com, ¿verdad, hermana? Así es, hermano. Y también puede darles el teléfono de la casa a las personas que estén interesadas. De su teléfono. Conocer un poquito más para que puedan. También le dejaron un teléfono los hermanos, raiceshebreas.com. Uh-huh. Nosotros quisiera nada más decir para finalizar que el mesianismo no es de ahorita. Los judíos mesiánicos no empezaron ayer ni antier. Empezaron desde que Cristo vino a la tierra. Así porque es. Todos ellos siguieron a Jesús como el Mesías y eran judíos. Vamos Esa es a darle buena noticia que les tengo a mis hermanos que no conocen, que creen que siempre hubo una iglesia católica universal y única, cuando ella empezó en el 325 después de Cristo con una serie de concilios hechos por Constantino el Grande. Así es. Que busquen historia, que busquen raíces y se van a dar cuenta que estas raíces solo llegan hasta Israel, a esa tierra santa donde todos algún día estaremos en la nueva Jerusalén. Cerramos el buzón bíblico, hermana, y lo abrimos el próximo sábado. Claro que sí, bendiciones, mi hermano, y a todos mis hermanos que lean la Biblia, que busquen, por favor, y estamos a sus órdenes. Gracias, hermana, bendiciones. Igual. Vamos a iniciar este nuevo buzón bíblico para todos y cada uno de ustedes que nos sintonizan y lógicamente siempre hay algunas controversias, ya que hay algunos oyentes que a veces no están de acuerdo con lo que decimos acá,
pero queremos hacer notar que todo lo que la sierva Lourdes Etienne expone va acompañado de su respectivo versículo bíblico, y ella misma nos aclara lo siguiente. Adelante, hermana. Yo quisiera que me permitiera hacer un comentario. He recibido algunas llamadas. Ajá. Estas llamadas, yo quiero decirle a mis amados hermanos que la palabra que se da aquí no es palabra mía, es la palabra de Dios. Sería incapaz de tratar de interpretarla porque yo no soy intérprete de las Escrituras. Las Escrituras se interpretan a sí mismas. Entonces la palabra no es para contender, sino para aprender. Cada día aprendemos. Yo estoy aprendiendo, yo sigo aprendiendo. He leído muchísimas veces la palabra, he pedido muchas. El Señor ha tenido misericordia conmigo y me ha enseñado muchas cosas, igual que le puede enseñar a usted, mi hermano, y a a los hermanos que escuchan. La cosa es dedicarse un poquito al Señor, o mucho al Señor, o entregarse por completo a Él, para que Él nos llene, porque estamos a veces vacíos en este mundo y necesitamos ser llenados de las cosas eternas, ¿verdad? Hermana, habíamos estado hablando de los pactos, Sí. y me gustaría que después de que usted haga una pequeña reseña de lo que es los pactos, luego pasemos a que nos explique qué es una ordenanza y luego después vamos a qué es un mandamiento. ¿Cómo no? Un estatuto, una ordenanza, un mandamiento, un decreto, una bendición. Tenemos tanto que aprender, hermano. Si el pueblo de Dios, cuando uno le dice, bueno, ¿qué es un pacto? Ah, no, esos son antiguos, esas cosas son antiguas. Ya el Señor ya hizo un nuevo pacto. Qué cosa más tremenda. Nuestra ignorancia es grande cuando no conocemos la palabra. Realmente el pacto fue extendido en el Cristo para incluir a todas las naciones del mundo como hijos de Dios en Israel. El pacto de los patriarcas con Israel no fue removido, como dicen muchas iglesias, que el Antiguo Testamento ya no debe de existir porque tenemos un nuevo pacto, como se cree comúnmente, ¿no? Sino más bien fue extendido a los gentiles, o sea, a nosotros a través de la muerte del Mesías, de ese maravilloso Mesías que nos mandó nuestro eterno y creador, el Yahweh del universo. No hay dos pactos separados, hermanos. Más bien hay dos elementos con un único pacto entre Dios y su pueblo. Eso es lo que les quiero comentar como para empezar a... Por favor, hermano, anote qué cosa es un pacto. Un pacto es una alianza. Como dice, ¿verdad?, la Escritura en hebreo. Se dice berit. Berit quiere decir pacto. Dios no hace nada que no sea a través de un pacto. Significa un acuerdo mutuo entre dos personas que envuelve la responsabilidad y beneficios compartidos. Dios puede hacer muchas clases de pacto, y esto lo vimos la semana pasada, hablando de que un pacto también puede ser un juramento, y que las Escrituras nos demuestran, o nos muestran, mejor dicho, pactos individuales, como que el que hizo David con Jonatán, que estudiábamos la vez pasada que veíamos a David en Samuel 8:3, pactos familiares de la familia de Jacob y Labán, y pactos personales entre Dios y Abraham, por ejemplo. Hay pactos condicionales y pactos incondicionales. ¿Cómo ve, hermano? Definitivamente, explíquele a los oyentes en qué consiste el pacto que conlleva una condición y el pacto que no lleva una condición, y cuáles fueron los ejemplos en la Biblia que podemos encontrar. Claro que sí, con mucho gusto. Los pactos donde el Eterno presenta su carácter condicional es como, por ejemplo, es ofrecer su palabra, que Dios se obliga a sí mismo a cumplir su palabra ofrecida en el convenio, asuma o no en la otra parte la condición a la que se le ha impuesto. Por ejemplo, tuvimos un pacto a Abraham y uno a Noé, en la cual no dependía ni de Noé ni de su descendencia la fidelidad de Dios. Dios cumplió con su palabra y el Eterno seguirá cumpliendo con su palabra. Todo este juramento lo hizo Dios, y nosotros podemos hoy día ver el pacto que hizo con Noé, el arco iris en los cielos, cada vez que llueve en este bello Miami, ver un tremendo arco iris. Génesis 8:20, el pacto de Noé es un pacto incondicional. Noé no tiene que hacer nada, ni nosotros nada, para que nos salga el arco iris después de una gran lluvia.
¿Qué le parece? Definitivamente es... Nada más tienen que voltear al cielo, mis hermanos, para ver ese pacto incondicional de Dios que dice que Él pondrá un arco en las nubes para que no llueva más. Como ve usted, qué cosa más linda, ¿verdad? Cuando uno ve el arco iris, qué rico se siente saber que Dios ha cumplido a través de los años. De los siglos, de los siglos. A través de los siglos, de los siglos, de los siglos. Y el arco iris siempre aparece en el firmamento, preciosísimo. Así es. Y en cuanto a las ordenanzas... El pacto, perdón, ahora el pacto... el otro pacto, sí, el que teníamos pendiente. Perdón, es que usted me preguntó de los dos pactos. Por ejemplo, el pacto unilateral que Dios hace con la promesa de carácter mesiánico donde dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En Génesis 3:14. Esto fue único de Dios. Aquí no intervino Eva, ni Adán, ni la serpiente, ni nadie. Este es un pacto mesiánico desde Génesis 3:14 al 18, que sería muy bueno que lo leyeran mis hermanos para que conozcan más sobre los pactos que han sido sellados, ¿verdad? Y el pacto condicional siempre tiene una condición de sí. En inglés sería if. Ya. Si haces tal cosa, te doy cual cosa, ¿verdad? Así es es. interesante notar que todos estos pactos, ¿verdad, hermano? Y la forma condicional y clásica es que el ser humano siempre hace un pacto. Yo te rento una casa si tú me pagas una renta, ¿verdad? Es acuerdo entre las dos partes. Pero cuando es del Señor, Él no nos pide, cosas imposibles. Sin embargo, podría suceder que la misma promesa, que el mismo pacto que estamos haciendo, sea un pacto tan simple que que precede el éxito, la bendición o la maldición del asunto. ¿Cómo ve usted? Bendición hemos dicho que significa decir bien, bendecir. Y maldecir significa decir mal de algo. Muchas veces maldecimos sin que nos demos cuenta. Mujeres que dicen, qué horrible estoy, pues están maldiciendo solitas, hermanas, véanse bellas, por favor. Así es. Véanse saludables. Cuando dicen, ay, es que estoy tan enfermo, ya solita se está maldiciendo usted. Levante su ánimo y hable su boca bendición para usted. Estoy sana, estoy bien, soy una mujer de Dios, Él me tiene en el hueco de su mano. Nosotros podemos activar esas bendiciones, pero ahorita seguimos como hablando del pacto. No puedo meterme en las bendiciones, perdón, que corrí de un lado al otro. Ya. El pacto de Abraham, por ejemplo, fue un pacto redentor, mesiánico, comprendido por él mismo. Y el fundamento de esto, de que la mujer sería la que se encargaría de dar el golpe mortal a la serpiente, hermano. También tenemos el pacto de Jacob, el pacto con Jacob, que él haría una nación grande y fue traspasado de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob. Primero Dios es quien busca a Abraham, no es Abraham el que busca a Dios. Por eso el pacto abrámico es sobrenatural. Para algunas personas que no entienden lo que es un pacto, Dios no hace nada si no es a través de un pacto, hermano. Es tan caballeroso, tan lindo el Señor, que realmente Él no hace nada, nos hace una oferta. Dios hace un pacto con los seres humanos, pero no nos impone nada, Él lo ofrece. Por eso cuídense, hermano, cuando alguien les quiere imponer tareas y cosas y obligaciones y reglamentos y esto, Dios ofrece el pacto y usted es libre de hacerlo, cumplirlo o no. En eso se verá su fidelidad, en eso se verá el amor que que usted le tiene a Dios. Pero este pacto... Y mire, le dice a Abraham, te bendeciré y haré una gran nación, engrandeceré tu nombre y tú serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y en ti estarán benditas todas las familias de la tierra. Oyó bien, todas en Abraham están benditas todas las familias de la tierra. Hermana, ya que estamos hablando de los pactos y haciendo un pequeñito paréntesis, como usted sabe, ahora hay una nueva moda de algunos ministros donde
como que anteponen pactos de carácter económico y condicionan la realización de un determinado milagro o de dar una contestación de una determinada oración si hacen un pacto económico con Dios de 100, 200, 1000, qué sé yo, cuántas cantidades de dinero. Dios exige que le demos dinero como pactos de carácter económico para poder lograr su benevolencia. Definitivamente no. Él dice, probadme ahora en esto, probadme. Él no dice, dame, probadme ahora en esto y ve que yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Esto está en Malaquías, hermano. Pero yo veo que los pastores que más exigen estas cantidades de dinero, que primicias, que ofrendas, que esto, que aquello, son los que dicen que el antiguo pacto ya no sirve. Y todo lo del diezmo y todo esto viene en el antiguo pacto. Como ellos le dicen, como ellos dicen que tenemos un pacto nuevo, y como lo acabo de decir, no es un pacto nuevo, más bien son dos elementos en un pacto único en el cual fuimos incluidos los gentiles, porque el pacto fue con Israel, ¿ok? Si usted quiere ser del pacto, tiene que ser israelita, le guste o no. Yeah. Así está de claro, hermano, así es de claro. Si usted quiere estar en el pacto, tiene que ser parte de Israel, porque Jesús fue un judío y todos los apóstoles, no me canso de decirlo, fueron judíos, y ellos fueron los primeros que reconocieron al Mesías, ¿ok? Así es que los que no reconocen el Antiguo Testamento casualmente son los que más exigen esto del que está escrito en el Viejo Pacto, como ellos le dicen. Qué Tiene casualidad, razón. ¿verdad? Bueno, si no sirve el Viejo Pacto, como muchos pastores están publicando en la radio, entonces, ¿para qué pedimos diezmo si eso está en el Viejo Pacto? No pida diezmo, pastor. ¿Por qué? Porque eso está en el Viejo Pacto. Usted dice que ya no debe de ser. Entonces, por favor, seamos coherentes. Pero yo no voy a decirle lo que cada quien tiene que hacer en su iglesia. Los respeto, pero definitivamente nosotros tenemos que hablar con la verdad. Y eso está en el Antiguo Pacto. Para los que ven que en su iglesia están sucediendo cosas extrañas, váyanse a la Biblia, busquen, lean y confirmen que Dios es un Dios de pacto. Le digo que hizo pacto también con Isaac, hizo pacto de sangre con Abraham, hizo pacto con Jacob, y engrandeceré tu nombre, le dijo a Abraham, de tal manera y de tal naturaleza que tiene el nombre, implica un destino, un ministerio y una autoridad. Ya. Su nombre, hermano, el mío, el que nos pusieron nuestros padres, es una bendición. Cada vez que nos dicen nuestro nombre, nosotros decimos aquí estoy, ¿no? El nombre significa, tiene una gran carga espiritual. Por eso hay que tener cuidado cuando le vamos a poner a un hijo o a una persona un nombre. Y mire, para confirmar lo que acabamos de decir del pacto, dice aquí en Romanos 11, dice Pablo, pero de lo más claro, para los que no acabamos de entender, dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Romanos 11, 1, 2. De ninguna manera, dice Pablo, porque yo también soy israelita, de descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. O sea que Dios, en el Nuevo Testamento, a través de Pablo, nos está diciendo que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Israel, el pueblo de la promesa, hermano. Por favor, señores, no presten oídos a que el viejo pacto no existe, porque si usted no tiene Torah en su corazón, no puede buscar de Dios. Tiene que buscar esos 5 libros del Pentateuco donde están las instrucciones de la vida, las instrucciones para su vida, para su porvenir. No son leyes, son instrucciones. Nos han dicho que no, es que la Torah es leyes y es para los judíos. Mentira, señor. Si usted es cristiano y no es israelita y no confiesa usted tampoco puede estar hablando de Pablo, porque Pablo dice, yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, Romanos 11, 1 y 2. Léalo, por favor. Hermana, ¿cuál es la diferencia entre el pacto y la promesa? Bueno, la promesa, por ejemplo, le dio la promesa de que iba a tener un hijo, Abraham y Sara, que fue Isaac, ¿verdad? Ya. Ahora, el estatuto es un decreto, el estatuto es un edicto, vaya. Y eso nos viene también dentro de lo que es la palabra de Dios, lo tenemos bien claro. El Señor nos habla, por ejemplo, en Éxodo 12, 14, hermanos,
Para los que están tomando nota, es bien importante que la tomen para que cuando me llamen, hermanito, ustedes vean que lo que estoy hablándole es cierto, no es ninguna mentira, ni ninguna cosa inventada por mí. Dice aquí, y en este día será en memoria la celebración de una fiesta solemne para el Eterno. Yo te digo, tenés que comer pan sin levadura. ¿Por qué no hacemos esto? Porque no, ya estamos sobre la gracia, ya vino Cristo, y te cuentan un cuento chino. Ya vino el Señor Jesucristo, ya dio su vida por nosotros, ya el Cristo, ya el Mesías vino. Pero eso no indica que nosotros podamos romper las leyes. Así es, hermana. Las leyes son divinas, los estatutos son divinas. Es correcto. Son hechas por el Padre, el que nos profetizó a través de todos los profetas al Mesías prometido a Israel, que es el Cristo. No podemos desechar las ordenanzas, no podemos sacarlas de nuestra vida, los preceptos ni los estatutos, porque son una especie de mandato. De un mandato, claro, Dios le dio a usted y a mí el libre albedrío. Usted dice si lo cumple o no lo cumple. Si come pan con levadura o pan sin levadura, pero la ordenanza está dada y por algo es, porque siempre el Señor va delante de nosotros. ¿Ok? Hermana, la venida del Señor Jesucristo prometida con muchos miles de años de anticipación, ¿eso fue un pacto que Dios hizo con la creación? Más bien, después del pecado de Adán y Eva en Génesis, hermano. En Génesis nos habló de esto a nosotros y nos dio precisamente hizo ese pacto con el hombre, que de tu simiente, como le dijo a Eva, y de la simiente de la serpiente. O sea, la simiente tiene la serpiente tiene su simiente, pero le habla a Eva de una simiente. Y quiero recordarles, y se los dejo como tarea, las mujeres no tenemos simiente. El hombre es el que tiene la simiente, ¿ok? Nada más investigue, siga buscando, hermano. Ahí está todo escrito. No podría yo meterme, es un tema larguísimo, pero ya lo platicaremos. Ya lo platicaremos en su oportunidad. Ahora vamos a hablar brevemente de lo que... Me gustaría hablarles de Deuteronomio 4. Dígame qué es lo que vamos a hablar sobre Deuteronomio 4. Bueno, estamos hablando sobre los estatutos, ¿verdad? Entonces, en Deuteronomio 4, que nos habla precisamente, después de Éxodo, que le dije ahorita, ¿sí le di la cita, hermano, o no se la di? O la de Éxodo no, creo que no, la de Éxodo de Éxodo 12:14, por favor, anótelo. Y ahora vamos a ver de Deuteronomio 4:8. Dice, ¿y qué nación hay que tenga estatutos y juicios justos como los de esta ley que pongo delante de ustedes hoy? O sea que dice aquí, por lo tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Si nosotros queremos guardar nuestra alma, tenemos que seguir estos estatutos y estas leyes, porque finalmente con el profeta Ezequiel, hermano, anótenlo por favor, Ezequiel 11, 19 y 20, nos dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré su corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón nuevo, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos, cumplan mis estatutos y sean por un pueblo y yo sea por ellos, por Dios. O sea, que todo aquel que quiere venir al Señor tiene que guardar sus ordenanzas, sus estatutos. Eso de que gracias, siempre gracias, yo ya vivo en la gracia, puedo hacer lo que me dé la gana. Mentira, señores. Por favor, lean las Escrituras. Por favor, busquen, porque ahí está el manantial de vida. Dios exige obediencia de todos sus hijos. Sí, exactamente. Mire, Dios es soberano. Y temor. Y nosotros queremos a veces ordenarle a la soberanía del Eterno, le queremos decir cómo hacer las cosas. Es que Dios debería, ¿quién soy yo? Un pedacito de barro, de tierra, que me agarraron así de la tierra y me hicieron, bueno, a mí me sacaron de la costilla de Adán, pero de todas maneras, hermano, nosotros no somos nada y queremos estar diciéndole al Señor, al Todopoderoso, al Shaddai, al precioso Adonai, ¿nosotros qué somos? Yo sé que mucha gente dice, ay, esta hermana que dice esas palabras, Adonai viene de Adón, de Señor, y es el nombre hebreo para decirle Señor a Dios. Nosotros, ¿a quién no le gusta que le hablen en su idioma, hermanito? ¿A usted le gusta que le digan su nombre? A mí me gusta que me digan Lourdes.
Entonces al Señor, a mí no me gustaría que me lo cambiaran por otro nombre o me dijeran Lourdes. Cuando me dicen en inglés Lourdes Attend, yo digo, ¿a quién le estarán hablando? No les entiendo. Yo sé que el Señor nos puede entender, pero qué lindo sonido poderle decir Adonai, el Shaddai, el Todopoderoso, el único, el Elohim. O sea, es lindo, hermano. Si los hermanos supieran la dicha que es poder pronunciar esos nombres que son sagrados y que no los podemos estar usando para andar diciendo como todo el día, oh my God, todo el día hoy ustedes usando el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Entonces nosotros, me gustaría también pasar a Levítico, hermano, 18.4, Levítico 18.4, para que después tomen nota también sobre Levítico 26.14, que es lo que vamos a seguir. En Levítico 18.4 dice, mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, el Eterno, vuestro Dios. Por tanto, guardad mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo viviréis. O sea, que el que quiera vivir y firma yo, el Eterno. O sea, el que quiera vivir tiene que guardar esto. Mire, si usted se cruza un alto, lo más probable es que le choque otro carro. Se tiene que atener a la consecuencia. Si usted no guarda estos estatutos, si no guardamos, hermanos, todos como hijos de Dios, estos estatutos, no vamos a poder vivir y nos va a ir todo mal, porque estamos fuera de lo que es el orden y la ley del que hizo y que es soberano del eterno universo. Entonces, ahora volviendo a Levítico, nosotros podríamos tomar, ¿qué cosa es un mandamiento? Dice, por lo tanto, si no me oyeres ni hicieres todos mis mandamientos, estoy hablando de Levítico 26.14, y desdeñares mis decretos, vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror. ¿Qué es lo que hay en este mundo ahorita? Terror, todo el mundo está temeroso. Vuestra semilla la comerán sus enemigos. Mire que cuánta gente debe tarjetas de crédito, hermanito, todos. ¿Y quién se está comiendo la semilla de nuestro trabajo con esos intereses que pagamos? Estamos hipotecados. Enemigos, porque no teníamos la vida ordenada. La vida no es de nosotros, le pertenece al tío Sam con todas estas deudas. Así es, y huiréis y no habrá quien os persiga. Hoy la gente anda, ay, es que me va a pasar esto, es que me va a pasar aquello, casi se vuelven paranoicos de que nadie los está persiguiendo y todo el mundo cree que no me vea fulano, que no me vea sutano. ¿Por qué? Porque no estamos, son las consecuencias de la desobediencia. Y haré vuestro cielo como de hierro. Hay gente que me dice, es que yo siento cerrado aquí un peso encima de mí. Y vuestra tierra será como de bronce, o sea que no produce nada, que estamos viendo que todas las cosas, los acontecimientos mundiales. Entonces, si ustedes leen todo lo que es del 26, del 14 hasta el 32, allí dice que asolará la tierra, ¿sí? Y nuestros enemigos son los que van a venir a morar en nuestras casas. Imagínense qué cosa más tremenda. Vemos la situación ahorita, los bancos quitándole la casa a la gente angustiada con un estrés tremendo, todo este mundo que está tan cambiado. Este no es el mundo que nuestro eterno y creador, Dios maravilloso, a través de la sangre del Mesías quiere que nosotros estemos viviendo. Por favor, hermanos, es momento de recapacitar, de voltear los ojos al cielo, de seguir sus mandamientos, de buscar en Deuteronomio 6:17, donde nos dice, guarda cuidadosamente mis mandamientos, o sea, guárdalos en tu corazón, escríbelos en tu mente y guárdalos en tu corazón. Y para terminar, hermanito, porque yo sé que el tiempo se me va bien rápido, como quisiera más tiempo, el Señor, que es precioso y todopoderoso, dice lo siguiente: el Eterno se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada. Oh Virgen de Israel, serás adornada con tus panderos, saldrás con alegres danzas, aún plantarás viñas en los montes de Samaria y plantarán y disfrutarán de ella. Hermano, las promesas que Dios nos da es que aún podemos recuperar si obedecemos. Porque como hice pacto, dice el Señor, con sus padres, que los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, pero yo fui un marido para ellos. Porque ese pacto lo haré con la casa de Israel y con la casa de Judá.
Gracias por interesarse en el conocimiento de las Sagradas Escrituras.